nos están acompañando. Y pues nada, Rodolfo, te doy la palabra, bienvenido y arranquemos. Buenos días para todos, buenos días, profesor Hernán, buenos días, profesor Edgar y a todos. Buenos días para todos. También tenemos el grato compañía de Paola desde Funza, eso está muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar la bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días. Por favor, silenciemos un momento los micrófonos y les voy a compartir la presentación que tengo para hoy. Bueno, pues esta es la presentación. Esto está hecho, voy a tratar de resolver los 5 puntos, aunque si no logramos el último, les puedo enviar, por favor, silenciar los micrófonos. Este es el temario, entonces les decía que si no logro el último, que es el de normas de seguridad, se los envío por correo electrónico. Vamos a trabajar inicialmente lo que se llama un manual para hacer preguntas. Esto lo saqué de unas presentaciones que nos hicieron en el Ministerio de Educación. Esto ya hace alrededor de 10 años y sigue vigente de todo lo que es cómo se hacen preguntas para ECAES. Vamos a manejar el formato que se llama GIF y cómo se puede hacer un banco de preguntas, que es nuestro tema principal. Por último, vamos a hacer prácticas en Moodle y haremos lo que son las normas de seguridad. Entonces, una estructura de una pregunta viene de diferentes partes. Un enunciado, un conector, unos distractores y una llave principal y además una justificación. Entonces, un enunciado de una pregunta podría ser este. A una IPS privada llega una persona que ha sido arrollada por un vehículo. Las personas no están afiliadas al sistema de seguridad social en salud. Esa sería la pregunta. Y acá viene el conector. Usted, como trabajador social de esta entidad, A, remite la persona a una IPS pública. B, aplica las encuestas al CISBEN. C, ingresa a un accidente de tránsito. Las 3 son distractores. Ninguna de las 3 es la verdadera. La clave principal es viabiliza la atención inmediata. ¿Y cuál es la justificación? Pues la ley 100 indica que la atención inmediata de estos casos, además de los accidentes de tránsito, los cobija el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Entonces, esta es una estructura que debe tener todas las preguntas. Ahora veamos qué tipos de preguntas se pueden hacer para nuestro banco de preguntas en Moodle. Me disculpas en esto, como no me lo sé de memoria, voy a hacer lo que no debe hacer un docente, que es colocarlo ahí y leerlo, porque eso sería un insulto a un estudiante decirle, mire, esta es interpretativa y leer. Entonces, como decirles, no saben leer, yo les leo, pero lo hago acá en las primeras 5 diapositivas porque no me lo sé de memoria. Entonces, una pregunta interpretativa, por favor, ¿quién tiene micrófono prendido? Una pregunta interpretativa son preguntas orientadas a encontrar el sentido de un texto, de una proposición, de un problema, de un mapa, de un esquema, de argumentos a favor o en contra, de una teoría, es decir, se fundamenta en la construcción de un global en forma local o un texto. Acá tengo un ejemplo de una pregunta interpretativa. Entonces, se trata de interpretar este gráfico que representa la textura en función del porcentaje de limo, arena y arcilla. El suelo que se ubica en A, o sea, lo que está en A, puede ser suelo arcilloso, limoso, puede ser suelo limoso, puede ser suelo arcilloso, arenoso, o puede ser arenoso. Aquí lo que se trata es de descubrir cuál de ellos es el verdadero. La respuesta es la D, suelo arenosa, suelo arenoso. Entonces sería una pregunta interpretativa. Una segunda forma de hacer preguntas son argumentativas.
son aquellas que tienen como fin dar razón de una afirmación y que se expresan el porqué de una proposición en la articulación de conceptos y teorías, en la demostración matemática, en la conexión de reconstrucciones parciales, de un texto que se fundamenta la reconstrucción global, o en la organización de premisas para sustentar una conclusión, en el establecimiento de relaciones causales, entre otras. Entonces, acá viene un ejemplo de una pregunta argumentativa. Lo que hace la pregunta es, ¿cuál es el concepto que describe mejor la Unión Europea? Y hay 5 opciones. Una es una federación, porque posee ejecutivo, legislativo y jueces comunes. Una confederación, porque sus habitantes poseen una ciudadanía común. Una mancomunidad de naciones, un estado autonómico o una integración supranacional. Entonces, aquí lo que se busca es, de acuerdo al argumento, ¿cuál es la mejor opción ahí? Por favor, ¿alguien tiene prendido el micrófono? ¿De qué manera ustedes han transformado, de qué manera acondicionan? Bueno, acá la solución es la E. Marcel se ha venido preparando desde hace varios meses. El manilla. 3 aspectos fundamentales. El primero, Qué pena, profesor. Les agradecemos apagar el micrófono a la profesora Nidia Garavito, a la profesora Ruth Melvia Sánchez. Gracias. Listo. Ok, podemos continuar. Ok. No sé si estoy compartiendo bien la pantalla. ¿La pueden ver, Gina? Sí, señor. Ok, entonces continúo. Entonces, acá viene un ejemplo de una pregunta argumentativa, que lo decíamos que era de cuál de estas se describe mejor una función de la Unión Europea. La respuesta es la E, una integración supranacional de estados cuyos miembros han sido delimitados por su soberanía. Los siguientes tipos de preguntas que pueden ser propositivas son las que implican la generación de hipótesis, la resolución de problemas, la construcción de mundos posibles en el ámbito literario, el establecimiento de regularidades y generalidades. Las propuestas alternativas de soluciones a conflictos sociales, la elaboración de alternativas de solución a un evento o a un conjunto de ellos, o a la confrontación de perspectivas presentadas en un texto, entre otros. Esta pregunta me encanta porque esto lo saqué, la fuente es el Ministerio de Educación de hace 10 años y está un poquito vigente. Lo único que hice fue cambiarle, aquí decía SARS y lo cambié por COVID-19. La pregunta es, mediante un decreto reglamentario, el presidente de la República prohíbe los viajes de ciudadanos colombianos a China con el propósito de evitar contagio del COVID-19. La medida adoptada por el primer mandatario sería A, constitucional porque responde al presidente de la República la conservación del orden público, uno de cuyos elementos constitutivos es precisamente la salubridad pública. B, constitucional porque esa medida supone una limitación del derecho fundamental de la libertad de circulación. C, constitucional porque corresponde al presidente de la República el manejo de las relaciones internacionales y por tanto está autorizado para restringir los desplazamientos de ciudadanos colombianos al exterior. O D, constitucional porque corresponde al ejercicio del poder de la policía en cabeza del presidente de la República. ¿Ustedes qué deciden? Aquí tendríamos que preguntarle a nuestros docentes de derecho cuál sería la verdadera. Entonces les voy a dar 20 segundos para que ustedes decidan cuál sería la versión, la respuesta verdadera. Aquí no hay ayuda al amigo, no hay 50-50 ni nada de eso. Bueno, los que dijeron que es la
B es la correcta. Prohibir el viaje a la República de China para que no se contagien los colombianos del COVID-19 es una medida inconstitucional porque esa medida supone una limitación del derecho fundamental de la libertad de circulación. Esa sería como las tres formas de hacer preguntas en un cuestionario en Moodle. Dentro de la presentación dice que hay 3 reglas generales para hacer preguntas. Una es elaborar cada pregunta de acuerdo a lo definido en las especificaciones de las pruebas. Esto quiere decir que muchos docentes hacen preguntas, pero preguntas que no tienen ni son del tema al cual se está viendo. Y eso viene también definido como que en el momento de construir las preguntas deben definirse cuál es el proceso cognitivo al cual quiere evaluar. A lo que se llama el dominio de los saberes disciplinares que posee la población objetivo de la prueba. O si quiere, y la tercera regla general es delimitar estrictamente a cuál es la competencia que se quiere evaluar. Entonces, estas son las 3 reglas de oro para crear preguntas. Y luego la presentación indica algunas reglas específicas que ya viene definiéndose qué es exactamente lo que se trabaja con respecto a crear preguntas, como elaborar preguntas de acuerdo a lo que está definido, considerar el momento de la construcción que el proceso cognitivo sea el que se está evaluando, delimitar estrictamente a cuál es la competencia que se quiere evaluar y que se utilice un lenguaje directo y preciso. Acá hay otras reglas como que todas las preguntas deben ser independientes entre sí. Yo he tenido docentes, sobre todo en medicina, que ellos dicen, caso clínico tal, y para el caso clínico responda a una pregunta, 2, otra pregunta, 3, otra pregunta, pero como las preguntas se desordenan, entonces eso se forma un desorden mental para el estudiante. Entonces, lo que se debe hacer es que cada pregunta debe tener su respuesta, y otra pregunta con su propia respuesta, y no hacerlas consecutivas. Y lo peor es hacerlas en cadena, que hago una pregunta y si esa es verdadera, hago otra pregunta y si esa es falsa, hago otra pregunta. Una pregunta en cadena son muy peligrosas de hacer. Evitar demasiado textos. En los médicos es complicado porque ellos tienen que hacer todo un caso clínico. Y evitar también que sean muy lógicas, como por ejemplo preguntar cuál es el valor de pi. O cuál es la fecha de nacimiento de tal cosa. Eso es muy lógico y las personas lo pueden sacar por eliminación. Cada pregunta debe tener una base terminológica, conceptual y disciplinar, que no te permita caer en ambigüedades o en imprecisiones. No se debe utilizar opciones no se debe colocar dentro de la respuesta lo que ya había enunciado en la pregunta. Entonces, esas serían como las condiciones iniciales para hacer bancos de preguntas. Lo que viene aquí ahora sí es entrando en materia. ¿Cómo se hacen bancos de preguntas para Moodle? Se acude a un formato internacional que se denomina GIF. Y se tienen unas etiquetas. Cuando encontremos dos pares de puntos seguidos y terminan en 2 pares de puntos seguidos, lo que está dentro es un título de una pregunta. Luego viene en corchetes cuadrados, HTML le indica al formato que viene el inicio de una pregunta. Acá vienen los más importantes. Una llave inicia las respuestas, un igual quiere decir que esa es la clave, o sea que esa es la verdadera. La bigudiña o la tilde de la ñ son los distractores. Cerrar la llave significa fin de respuestas. Numeral significa retroalimentación. Y estas son otras adicionales para hacer correlación. Menos, mayor que, significa correlacional, ya la veremos adelante. Y se pueden hacer preguntas con valores parciales. Entonces, les doy un consejo. Solo memoricen las más importantes, que son estas. Con eso que aprendan, ya saben hacer preguntas con el formato GIF. Veamos un ejemplo.
Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es identificar las etiquetas. Acá está el título, el nombre de la pregunta, o sea, esta es 01. Acá viene el inicio de la pregunta, ¿cuál es la capital del departamento de Cundinamarca? Abro llave, quiere decir que en adelante vienen las respuestas. La verdadera es Bogotá. La retroalimentación es respuesta correcta. Una distractor sería Bigudilla, Barranquilla, y la retroalimentación es incorrecta. Esa es la capital del departamento del Atlántico. Otra es Medellín, esa es la capital del departamento de Antioquia. Otra es Cúcuta, esa es la capital del departamento del norte de Santander. Acá cierro las preguntas. Entonces, si lo queremos en forma reducida, esta sería la forma reducida. Perdón, el consejo aquí es que coloque la clave como primera. Entonces aquí siempre acostumbro a colocar de primeras la pregunta verdadera. Entonces no nos preocupamos porque Moodle las coloca en desorden. Entonces siempre voy a colocar la pregunta verdadera al inicio. Acá en forma abreviada quedaría así. ¿Cuál es la capital del departamento de Cundinamarca? Abre llave, Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cúcuta. Ya sabemos que la primera es la verdadera y ustedes lo saben porque esto es un igual. Y acá se terminan las respuestas. Entonces, a esto se reduce el formato abreviado en GIF. Hay una forma, hay que tener mucho cuidado con el formato abreviado, porque yo podría hacer lo siguiente. Acá, el cumpleaños de Mahatma Gandhi es un día de fiesta en la India. El día, abro respuestas. La respuesta correcta es 2, el distractor es 15, 3, 20, cierro la llave y acá escribo de octubre. Es muy peligroso que no coloque el fin de llave, o sea, si yo no coloco el fin de llave, se van a unir varias preguntas. Y este formato pues quedaría así. El cumpleaños de Mahatma Gandhi es un día de fiesta, deja un espacio de, y acá la persona tiene que escoger cuál es el verdadero. No aconsejo hacer este tipo de preguntas porque si ustedes lo colocan acá, pero olvidan esta llave, se unen varias preguntas y eso genera un desastre gravísimo. Es preferible hacerlo así. Y si quieren dejar un espacio, pues acá escriban unas rayitas abajo y ya. O acá, miren. El día, dejan unos espacios y ya. Dentro de las opciones específicas que tenía las normas es procurar evitar el excepto, porque muchos estudiantes no conocen el concepto de excepto. Si yo le digo a mis amigos, están todos invitados menos Luis Alfredo, entonces diría, están todos invitados a mi casa excepto Luis Alfredo. Entonces, si él no sabe qué es excepto, pues llega a mi casa. Entonces, las preguntas con excepto es mejor cambiar el concepto, porque acá preguntó, de las siguientes capitales europeas, las siguientes son capitales europeas, excepto, acá ya sabemos que Frankfurt, porque París, Roma y Madrid son verdaderas. Entonces, es preferible cambiar el excepto por una negación. Sería algo así, una de las siguientes no es una ciudad capital europea, entonces ahora sí queda mejor especificado y ya no utilizo el excepto. Hay preguntas que pueden ser de respuesta parcial. Por ejemplo, Jesucristo era un habitante de Nazaret, esa es la verdadera, y la retroalimentación es sí, estás en lo correcto. Pero si el estudiante escribe, selecciona Galilea, eso solo le vale el 50% de la pregunta. Entonces, una bigudilla, un porcentaje, el número y un porcentaje le indica a Moodle que esa pregunta vale la mitad. Si escribe Galilea, usted necesita ser más específico porque solo supo el sitio, pero no era Nazaret. Si escribe Belén, solo le vale el 25% porque nació en Belén Jesucristo, pero no se crió allá. Y si escribe Jerusalén, fíjense que acá está el igual, acá está el bigudilla por 150%, bigudilla por 25%, y aquí solo bigudilla. Eso quiere decir que esto no vale nada. Esta vale 100, esta vale 50, esta vale 25, esta vale 0.
esta es una ciudad importante, pero no es la correcta. Entonces, hay formas de hacer preguntas parciales. Se pueden hacer preguntas de múltiple respuesta. Sería algo así como esta. Se dan cuenta que aquí todas son bigudillas y porcentajes. Entonces, de los siguientes, seleccione 2 nombres de presidentes de Estados Unidos. 50% si selecciona a George Washington. 50% si selecciona a Thomas Jefferson. Menos 100% si selecciona a Joaquín Sabina y menos 100% si selecciona a Mario Moreno. ¿Por qué lo hacemos así? Porque muchos estudiantes cuando ven este tipo de preguntas, pues las señalan todas. Al fin y al cabo, 2 de esas serán buenas, entonces le pegan a la verdadera si señalan todas. Para que eviten que le señalen todas, cualquier negativo le lleva a 0. Y la otra condición es que la suma de las verdaderas debe ser igual a 100. Entonces la pregunta quedaría más o menos así. Se dan cuenta que ya cambió esto redondito por cuadrado. Eso quiere decir que ya pueden seleccionar 2 de 4. Y ustedes deben escribir, seleccione 2 nombres de presidentes. Las etiquetas de correlación, las veíamos al comienzo, es donde todas son iguales, pero acá es menos, mayor que. Eso quiere decir, relacione los siguientes países con sus capitales. Canadá se relaciona con Ottawa. Italia se relaciona con Roma. Japón se relaciona con Tokio e India se relaciona con Nueva Delhi. Entonces, acá lo que estoy haciendo es una pregunta de selección múltiple. Acá lo que tiene que hacer el estudiante es seleccionar cuál es la capital. Tengan mucho cuidado con estas preguntas. No mucho cuidado, sino no sean injustos con los estudiantes. No le valga una pregunta. Esto vale 4 preguntas. Acá le estoy haciendo 4 preguntas. 1, 2, 3, 4 preguntas. He visto docentes donde hacen de correlación 10 preguntas de esto y solo vale 1. Entonces, valdría lo mismo que hacer una pregunta de falso y verdadero. Si yo hago aquí 4 preguntas, eso vale 4 puntos. Si yo hago aquí 10 preguntas, eso vale 10 preguntas. Excepto que todas sean una sola pregunta. Por acá. Fíjense en este tipo de pregunta. Acá le digo, el lavado de manos quirúrgico tiene los siguientes pasos. Y mire, coloco 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. Los lavados de manos quirúrgicos son exactos, eso no se pueden invertir los pasos. Entonces, un consejo que les doy, cuando tengan que escribir mucho texto y seleccionar algo corto, pues dejen a la izquierda el texto largo y al final el texto corto. Quedaría más o menos así. Entonces, el protocolo de lavado de manos quirúrgico tiene los siguientes pasos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los estudiantes? Seleccionar cuál es el paso 1, cuál es el paso 2, 3, 4 y 5. Aquí ustedes deciden si eso vale 5 puntos o si vale 1, porque para un médico el protocolo de manos, de lavado de manos quirúrgicos, esto vale 1 punto, porque tiene que saberse exactamente cómo se lavan las manos antes de entrar a un quirófano. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Vamos a coger un formato en Excel donde yo ya le coloqué las etiquetas a la izquierda, en el centro y a la derecha, y acá la retroalimentación. Ustedes lo único que tienen que hacer es reemplazar aquí por el banco banco de preguntas que quieren hacer. Primer parcial, examen final, segundo corte, preguntas sobre lo que sea. Acá colocan la pregunta. Acá colocan la opción verdadera y luego le colocan distractores. No tocar lo que está en la columna A, porque ya eso está definido, ni lo que está en la columna C. Porque si borran acá esto, la llave, pues ya deja de ser una pregunta formato GIF. Entonces, no cambien ni borren nada de lo que está en A ni en C. Y si quieren hacer retroalimentación, lo pueden hacer acá. Normalmente no, los docentes no hacemos retroalimentación, pero en el CAE sí se debe hacer retroalimentación, incluso para los distractores.
¿Por qué esta no es cierta? ¿Por qué esta no es cierta? ¿Y por qué esta no es cierta? Entonces queda así. Esto ya lo borré. Esto era en comentarios y comentarios. Entonces, primer parcial. ¿Cuál es la capital del departamento de Cundinamarca? Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cúcuta. Eso es todo lo que tengo que llenar. Y si quiero hacer la retroalimentación, lo coloco acá. Repito, esto normalmente no lo hacemos, colocarle retroalimentación a cada estudiante porque el banco ya se vuelve muy complicado. El formato, se pueden hacer preguntas parciales, entonces lo que hice fue colocarlo acá para que ustedes seleccionen. Enuncie 2 presidentes de Estados Unidos, 50% Washington, 50% Jefferson, menos 100% Leonardo Fabio y menos 100% George Washington. Entonces, para hacer una pregunta parcial, lo que tienen que hacer es seleccionar acá. Acá dice cómo se selecciona y ya queda listo. Para hacer una pregunta de correlación, colocan acá en correlaciones los países con sus siguientes países con sus capitales. Acá colocan los iniciales y acá sus correspondientes. Como el formato tiene hasta 10 opciones, pues tenemos que borrar las que sobran. Las que sobran, estas que están en blanco, pero sin teniendo cuidado de no ir a borrar la llave, porque si borra la llave, deja de saber dónde, acá inicia la llave, dónde empiezan las respuestas y acá dónde termina. Ese sería como la teoría. Las 2 o 3 que siguen las voy a hacer ya directamente en Excel para que veamos cómo se hace. Entonces, estas están en la presentación y ustedes pueden bajar de este sitio la plantilla en Excel, cibernautas.net/documentos. Ahí está el formato en Excel. Entonces, voy a traer el formato en Excel para que veamos cómo funciona. A ver, acá está cuestionarios. Ya. Entonces, este es el formato en Excel. Acá ustedes solo reemplazan por la categoría. Entonces, digamos que esto es el examen final. Examen final. Acá coloco la opción, la pregunta. Acá lo reemplazo por la versión verdadera. Y acá hasta 4 distractores. Si no lo quieren hacer con 5 distractores, sino con 4, pues lo mismo. ¿Sí? Acá sería, por ejemplo, primer parcial. Acá la pregunta, la verdadera, los distractores. Y acá está definido hasta 50, hasta 60 preguntas pueden hacer con este banco. Si quieren hacer de correlación, lo mismo, acá coloca la pregunta y acá los valores y sus correspondientes. De opción múltiple, acá hay un ejemplo, el ejemplo que di. Enuncié 3 presidentes de Estados Unidos. Este ya es con 3. Entonces, como la regla es que los 3 sumen 100%, pues cada uno vale 33%, pero puede valer 50 o puede valer 75, dependiendo de cómo ustedes quieran. La regla es que la suma de positivas debe dar 100%. Cualquier pregunta errónea vale menos 100. Entonces, George Washington, 33%, Thomas Jefferson, 33%, Donald Trump, 33%, Mario Moreno le anula la pregunta. Cualquiera si el estudiante solo selecciona estas 2, porque acá dicen enuncie 3, pero solo enuncia 2, la pregunta solo le vale el 66%. Si solo selecciona una, la pregunta le vale el 33%. Esa sería la forma de hacerlo. Veamos un ejemplo de un banco de preguntas. Voy a agrandar un poco esto. Estas preguntas las hicieron a unos trabajadores de la JEP, donde acá se le hacía tema 1
10 preguntas. Fíjense las de falso y verdadero. Coloco acá, esta pregunta es falso porque acá el igual indica que eso es falso. Tema 1. Tema 2. Se hicieron 5 temas. Tema 3. Tema 4. Más para arriba. Y tema 5. Lo único que hicimos fue repetir copiarla de 4 distractores y duplicarlas e ir cambiando por los temas. Tengan cuidado con estas preguntas. Muchos escriben, por ejemplo, acá, ninguna de las anteriores. Eso es un error. Acá se ve bien, porque pueda que esta sea la verdadera, o sea, que acá esté el igual y esta sea ninguna de las anteriores, pero Moodle lo cambia y si coloca esta de primeras, entonces ninguna de las anteriores es ninguna. Entonces, cuando se quieren usar todas las anteriores, se coloca todas las anteriores o dos son ciertas o dos son falsas, eso también es muy, muy complicado. Mejor, ninguna es cierta. Ya. ¿Cómo hago yo para subir esto a Moodle? Entonces, cojo, como esto es un artilugio, esto es una artimaña para colocarle etiquetas al comienzo y al final, selecciono todas las preguntas sin que se me queden las llaves. Fíjense que acá están las llaves. Las copio y las voy a pegar en un bloc de notas. O sea, ustedes escriben bloc de notas. Las voy a pegar acá. Dejo 2 espacios y voy a traer el tema 2. Ahora, tema 2. Ya están señaladas todas. Control C. Control V. Dejo 2 espacios. Voy a traer el tema 3. Señalo todo. Tenga cuidado con esta que no se les quede por fuera. Control C. Control V. Tema 4. Están señaladas con... este es tema 4. Señalo todas. Control C. Las pego al bloc de notas. Dejo 2 espacios. Control V. Y tema 5. Señalo todas. Control C. Y las pego en un bloc de notas. Ya tengo ahí 5 bancos de preguntas y él sabe dónde empiezan las preguntas porque acá dice la categoría. Categoría del tema 5, pregunta. Si se dan cuenta, empezaron desde la 1 y terminó en la 50. O sea, de la 1 a la 10 o las 10 primeras y así sucesivamente. Lo que tengo que hacer ahora es subirlo a un Moodle. A ver, ya disminuyo esto. Esto no me deja ver. Listo. Acá tengo un Moodle instalado en forma local. O sea, lo tengo en este computador. Esto no está en internet. Desde acá puedo entrar a mi Moodle local y hacer mis pruebas para ver cómo está funcionando. Entonces, voy a entrar a curso de prueba, banco de preguntas. Y aquí voy a hacer el banco de preguntas. Para esto, nosotros, los docentes, tenemos la llave de edición. Entonces, activamos edición y agregamos un cuestionario. Entonces, vamos a ver dónde está cuestionario. Bueno, aquí se llama examen. Examen, agregar. Ya, llamémoslo cuestionario de la JEP. Listo. ¿Qué cosas se deben tener en cuenta? Cuando inicia el examen, inicia a las 8:30 y termina a las 10:35.
Esa es la franja que se le coloca para que presenten el examen. Pero una vez que presente el examen, como vamos a hacer 25 preguntas, no voy a dejar 2 horas. Voy a dejar 20 minutos. Bueno, eso es muy poco tiempo. La norma general es 1 minuto por pregunta más 5 o 10 minutos más. Como voy a hacer 25 preguntas, voy a colocarle 30 minutos, de tal manera que son 1 minuto por pregunta y 5 minutos de reflexión. Son 30 preguntas. Dentro del comportamiento de las preguntas, bueno, esto no es importante. Es en apariencia. A ver, restricciones, opciones. Acá es importante. En opciones, no es bueno dejarle que conozcan las preguntas inmediatamente, sino hasta cuando se cierre el examen. Si se cierra a las 10:30, ahora sí muéstrele todo, ¿sí? Aunque muchos docentes no permiten que le muestren cuáles eran las verdaderas o falsas, porque los estudiantes le hacen una base de datos de preguntas y se las pasan a los compañeros. Entonces, lo mejor es muéstrele el intento y muestre la retroalimentación, pero no le muestre las correctas. Entonces, ahí le va a decir a los estudiantes cuáles fueron, dónde se equivocó, pero no le va a mostrar las respuestas correctas. Hay una opción acá donde, esto es muy importante, requiere una contraseña para iniciar. Acá es importante si ustedes van a hacer exámenes en línea. Ustedes les dicen, voy a colocarle aquí la contraseña que sea, acá se las muestro, buena. La contraseña para que los estudiantes empiecen es buena suerte. Listo, entonces la contraseña será buena suerte, pero no se las digo a ellos hasta que todos estén listos. Listo, acá se le pueden colocar 80%, excelente, 60% muy regular, 20% mal, 0% muy mal. Esos son retroalimentaciones, pero lo más importante ya está acá. La fecha de inicio, el tiempo que le doy. Una persona que empiece a las 10:20 ya no va a tener 30 minutos, solo le quedarán 10 o 15 minutos para terminar. Listo, eso sería la parametrización del el examen. Guardar cambios y mostrar. Ya está listo, pero ahora necesito subir mi banco de preguntas. Entonces, acá, cuando estoy dentro del cuestionario, le digo importar preguntas. En la parte final, acá dice importar preguntas. Ojo que no lo confundan, porque al inicio dice importar curso. No, esa donde está dentro de la pregunta dice banco de preguntas, importar preguntas. En formato GIF. Esto me está haciendo una jugada el navegador, me lo está convirtiendo a español. Acá es formato GIF. El banco de preguntas que tengo, voy a guardarlo en algún sitio. Yo le digo guardar como. Acá ya lo tenía. Está en la carpeta temporal. Se llama banco de preguntas. Y lo más importante es guardarlo con un formato UTF-8. El formato UTF-8 se utiliza para que coloque tildes, ñes, caracteres especiales y ese tipo de cosas. Por defecto, Word no trae ese formato, lo trae como ANSI, pero nosotros lo podemos guardar con formato UTF-8. Lo voy a llamar banco de preguntas. ¿Desea reemplazarlo? Sí. Ya tengo el banco de preguntas en C temporal. Entonces, acá, ojo que acá es formato GIF, sino que el navegador me lo pasó a español. Voy a seleccionar el banco de preguntas. Está en C temporal. Acá está, lo seleccioné por fecha. Lo que hago es arrastrar el archivo que acabo de hacer, banco de preguntas, y le doy importar. Primero señalo formato GIF y le doy, arrastro el formato que hice en bloc de notas y le digo importar. De un solo tajo me trajo 50 preguntas. Ya quedó
el formato de 50 preguntas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Añadir al banco de preguntas, editar cuestionario. Acá lo que hice fue importar preguntas. Ahora voy a editar cuestionario y le voy a añadir veamos, le voy a añadir una pregunta al azar o preguntas al azar. Si ustedes se dan cuenta, acá está el banco que cree tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Me trajo 10 preguntas de cada uno, mire, 10, 10, 10, 10. Le voy a decir, tráigame del banco de datos del tema 1, 5 preguntas. Tráigame 5 preguntas. Listo, me trajo 5 preguntas del banco 1. Ahora voy a decirle añadir en forma aleatoria del tema 2 otras 5 preguntas. Ya tengo 10 preguntas, 5 del tema 1 y 5 del tema 2. Añadir del banco de preguntas del tema 3. Perdón, me equivoqué. Añadir del banco de preguntas al azar del tema 3 5 preguntas. 5 preguntas. No sé por qué me lo está duplicando, pero ahí normalmente muestra 5 preguntas. Ya tengo 5 del 3. Faltan del 4 y del 5. Una pregunta al azar del tema 4. 5 preguntas. Y tráigame de una pregunta al azar del tema 5, 5 preguntas. ¿Ya? Quedó un cuestionario. Esto no vale 10, esto vale 5. Nosotros calificamos en la unidad de 0 a 5. Guardar como máximo 5. Listo. Quedó el cuestionario. Eso sería hasta ahí. Intente presentarlo ahora. Me pregunta, la contraseña es buena suerte. ¿Ya? Me la está trayendo una por una. Listo. De esa manera, en este servidor está el cuestionario que presentaron los de la JEP. Lo presentaron 154 personas en un límite de 40 minutos y estas son las notas que sacaron las personas. Entonces, cuando se obtiene un cuestionario, ya va diciendo cuál es la tendencia a sacar el valor. Entonces, acá se ve quiénes sacaron el máximo porcentaje, que fueron alrededor de 60, 50, el resto fue 30, sacaron entre 8 y 8.5. Esto se calificaba de 1 a 100. Esa es la forma de hacerlo. Ahora necesito 6 voluntarios para presentar un examen en línea. Acá en el chat necesito, las personas tienen que tener cámara y deben tener micrófono. Entonces, ¿quiénes en el chat me dicen que quieren presentar un examen de lo que acabamos de hacer? No todos a la vez en el chat. En el chat escriban yo. Bueno, Luis Alfredo es uno. Faltan 5 personas. ¿Solo hay uno que quiere presentar el examen? En el chat, por favor, escriban yo. Los 5 primeros, 6.
Como que prendieron el computador y se fueron a desayunar. Yo creo que sí, profe. Otros 2 más para presentar el examen. No, aquí estamos. María del Pilar es otra. ¿Quién más? Aquí seguimos. ¿Quién más quiere presentar el examen en línea? Miriam, está bien. Miriam también lo va a presentar. Sí. Bueno, entonces veo que solo hay 2 voluntarios para presentar el examen. Entonces, Luis Alfredo y María del Pilar. Entonces, encienda el micrófono. Lugo también. ¿Qué? ¿Y Lugo? Bueno, entonces. Listo, bueno. Ok, entonces, es para que veamos la forma de presentar en el examen en línea. ¿Y qué? No importa el valor o lo que sea, sino el control que se debe tener. Listo, profe. Listo. Entonces, los usuarios para entrar, van a entrar a este servidor. Se llama cibernautas.net. Espere un momento, listo. Ya, ¿Y el usuario? El usuario, a ver, los usuarios por eso necesitaba entonces. Los usuarios son Pedro, Pablo, Chucho, Jacinto, José y María. ¿Pero todos al mismo tiempo? No. Entonces, Luis es Pedro. Listo. Pedro con contraseña prueba. María del Pilar es María con contraseña prueba. Y quedan todavía Pablo, Chucho, Jacinto y José. Entonces, los que quieran entrar. Pablo, listo, ya entré. Pablo, Chucho, Jacinto y José. Ya. A ver. Listo. Ya entró Pedro y ya entró María. Faltan 2, 3. ¿Quién más? Ya yo entré con Pablo. Pablo, no. Sí. Entra el examen. Entra el examen. Pero ¿dónde está? ¿Cuál examen? Dice cómo A crear. ver, ustedes cuando entran, acá dice cómo crear bancos de preguntas. Sí. Están acá. Sí. Y le dan clic en el examen. Espere, disculpe. Es que estaba. Vuelva a hacer un momentico, profe, hágame el favor, disculpe. Ya estoy en el examen. Y dale inicial. Ya saben que la contraseña es buena suerte, pero por favor no lo empiecen todavía. Ustedes hacen Espere, que profe, no he comenzado yo, espera un momento. Comenzar, listo. ¿Pero dónde dice hasta examen? que pida la contraseña. Hasta que pida la contraseña. Tienes que No. pulsar ahí donde dice banco de preguntas. Ahí está el cuestionario. Ahora sí. Vale, gracias. Rodolfo está en Pero, a ver, Chile. ahora necesito que los que están presentando el examen prendan la cámara y prendan el micrófono. Banco de preguntas. Prendan Ok. la cámara. Listo. Pero tengo este pantallazo. Déjame ver qué tengo usted. Vuelvas a su pantalla, profe, para revisar. ¿Quiénes son los que están presentando el examen? Bueno, todos tienen que darle iniciar cuestionario. ¿Y a dónde dice eso? Y ya. y Donde le damos- dice comenzar ya. No, espere un momento. y le- ¿Cuál es la contraseña? ¿Suerte? Buena suerte. Buena No, suerte. todavía no. La contraseña todavía no la saben. Pero no dijiste que buena suerte. Comenzar No ya. le den contraseña. No le den contraseña. Es que cometí el error de darles la contraseña, Lugo. A los estudiantes no se les da la contraseña hasta que todos estén listos. Hasta que Ahora todos... sí, estamos listos.
Vale. Está listo, Hugo. Está listo Luis. ¿Quién más está listo? Yo, María del Pilar. O sea, los tres ya están listos. ¿Nadie más quiere presentar el examen? Bueno, de una, los tres. Listo, entonces ya. La forma de hacerlo es, ustedes citan a sus estudiantes a tal hora. Sí. Les dicen, por favor, entren al examen y lleguen hasta el punto donde piden la contraseña. En el momento de que todos los estudiantes estén listos, les suelta la contraseña en minúsculas, ¿sí? Sí. Y con eso, buena suerte. Vamos a darles 3 minutos para responder el examen. 3 minutos para responder el examen. Uy. Este profe es muy chistoso. Es de Luis Alfredo. A ver, Está sin Luis afeitarse. Alfredo comparte. María del Pilar comparte la pantalla. Hoy. Está. Título. Ya voy a María del compartir. Pilar comparte la pantalla. Voy un momento. ¿Qué profesor es el que está? Ya la ve. A ver, el Ya examen. la compartí. ¿Quién es ese? El Edgar examen. González. Dale clic en el Listo. examen. ¿Qué es eso? ¿Ya lo estoy viendo? ¿Una cancha de pon? ¿Quién está compartiendo la pantalla? Yo, Pilar. ¿Cómo te va? María del Pilar, comparte la pantalla y queremos ver el examen. Voy. Ya. Ya. No lo veo. No lo vemos. Ah, ¿ya? No, no sé. ¿No lo ve el mío? No. Profesor, ¿el mío ya lo ve? No. Sí, está compartida. ¿Cuántos intentos son? Un solo intento. Alfredo, A ver. dígame. Empieza el dice Alfredo. Aquí está. Eso, listo. Ya contesté y me sacó. Título, número de pregunta. Inicio de respuesta. Inicio de pregunta. Ya terminé, Rodolfo. ¿Cuánto sacaste? 2.5 sobre 4. No, Hugo. Pero 2.5 sobre 4 es buena nota. Ay, ¿no me deja devolverme? No, señora. No. Eh, Yo dije, este María del examen Pilar, es sí. secuencial. Y No deja de devolverse. Además, María del Pilar no le deja devolver a los estudiantes y quiere devolverse. Además, este examen, ustedes se dan cuenta. Luis Alfredo, trate de copiar texto. Señor, ¿Cómo? Trate de copiar texto. ¿cómo así Tampoco. copiar texto? No, espere. No le deja copiar texto. No, ya voy, Está ya voy. bloqueado. No le deja copiar texto. Entonces, ya les digo por dónde se activa una opción segura para que los estudiantes no puedan copiar texto. Se le acabó el tiempo. Ya voy, ya voy. Sí. Si se acaba el tiempo, él lo saca uno, ¿no? Sí. Sí. Ah, me sacó. Me sacó. 1-3, no. Me sacó. No. Uy, 1-3. Uy, me sacó, es que no me dio chance. muy poquito tiempo, profesor, 3 minutos. Eso lo ha escuchado antes, profe. Muy bien. Eso lo ha escuchado antes cuando los estudiantes le dicen, ¿no? Ahora voy a compartir otra vez. Este tenía foto en Francia. Voy a compartir. Vale, profe. Ya me retiro. Conclusión. Esto es lo que nos salva. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer es llenar acá el tema, la pregunta, que es opción falso verdadero. Otra vez, pregunta verdadera. Compártanos tu pantalla. ¿Nos compartes pantalla? Me muestra la pantalla. Ok, voy a ver, pensé que estaba compartiendo. Listo. Ah, acá está. ¿Quién es Ruth?
¿Cierto? Esto es bien. Listo. Entonces, este es el que nos hace todo el trabajo. Nos coloca unas etiquetas acá y otras etiquetas acá y otras etiquetas acá. Acá colocamos el tema, colocamos la pregunta, opción verdadera, distractor. Pregunta, opción verdadera, distractor. Y así sucesivamente. Luego señalamos todas las preguntas. Si queremos que quede dentro del banco tema 1, colocamos acá, le decimos copiar, clic de la derecha, copiar, lo pegamos en un bloc de notas. Acá, todo se pega en un bloc de notas. Se guarda como, guardar como UTF-8, le dan un nombre y luego desde Moodle lo importa y así queda dentro del banco de preguntas. Espere aquí, banco de preguntas. A ver, editar cuestionario, es editar configuración. Editar es en este. Editar configuración. No, es que acá. Es que hay que darle clic sobre el este. Editar. Categorías. Ahí quedó. El banco de preguntas. Tema 1. Las preguntas. Tema 2. Las preguntas. Y así sucesivamente. Cuando se llene el cuestionario, ustedes le dan editar configuración. Se tiene en cuenta cuándo arranca y cuándo termina. Y acá hay una parte donde le dice, a ver si me doy cuenta. Acá le puedo decir cada cuántas preguntas quiero que cambie de página. Como este es de 5, 10, 15, 20, 25, lo puedo hacer que cambie cada 5 páginas. Acá indicarle que al final muestre las respuestas. La apariencia, no encuentro. Acá le coloco la contraseña. Hay una opción, se me olvidó por dónde es que le coloca uno que sea seguro. Hay una opción, es acá. Método de navegación secuencial. Cuando yo le digo secuencial, al estudiante no le va a permitir devolverse. Entonces, una pregunta, profe, disculpe. Perdón, profe, una disculpa. Una pregunta. Usted tiene ese banco de preguntas. ¿En el banco de preguntas ya tiene establecidas 5 de cada una? ¿O sí, el sistema puede tomar de las 10? Porque las como usted sabe que el estudiante... Señor. Las que quiera, Luis. Usted puede hacer un banco de preguntas de 50 preguntas. Sí, señor. Y luego le dice, de este banco de preguntas, sáqueme 3 al azar. ¿Sí? Entre más preguntas tenga, más difícil se le pone al estudiante. Okay. ¿Claro? Porque, no, o sea, más difícil no quiere decir que lo va a rajar, sino más difícil copiarse. Porque una forma segura de hacer un examen sería, una forma segura de hacer un examen sería tener un buen banco de preguntas, restringirlos a que sea secuencial, o sea, que no se puedan devolver, y fuera eso, hacerle de ese banco de preguntas, si tengo 20 preguntas, sáqueme 5 al azar. Eso quiere decir que la probabilidad de que le salga el mismo examen es de un 25% a otro estudiante. Y como los llevo contra el tiempo, entonces no es tan fácil que se copien. La forma ideal sería, entran todos a las 2 de la tarde y entran hasta el punto en que pida la contraseña. No arranco hasta que todos estén en línea. O el que no pueda entrar, que me diga por qué no puede entrar y ahí veremos la opción de hacerlo en otro momento. Cuando todos estén en línea y todos estén preguntando la contraseña, ahí suelto la contraseña. Ahí sí les digo, la contraseña es buena suerte. Entonces arrancan todos al tiempo. Y ya sé que si el examen dura 50 minutos y le di 2 horas de franja, pueden presentarlo fácilmente.
Si a un estudiante se le bloquea el computador, puede reiniciar y el equipo Moodle le dice, ¿continúa con el último intento? Sí, pero el tiempo empieza a disminuir. Y por eso la franja de tiempo que se debe colocar debe ser buena. Entonces, una buena opción, si el examen es fácil, es 1 minuto por pregunta, 10 minutos de contingencia. Si el examen es muy complicado, dele 1 minuto por respuesta y más de 15 minutos de contingencia. Pero dejar una franja de contingencia muy grande es peligroso porque los estudiantes terminan y empiezan a copiarse unos con otros. Entonces, de esta forma de tener un banco de preguntas es muy complicado porque a todos los tengo contra el tiempo. Como a todos los obligué a entrar a las 12 en punto o a las 2:15, porque si hasta las 2:15 lograron ponerse todos en línea, ya los puedo controlar de que no se me copien unos con otros, porque a cada uno le sale un cuestionario diferente del mismo banco de preguntas de los temas, y así ya puedo presentar un examen seguro. Pues eso es todo lo que les tenía para ustedes. ¿Más preguntas? Profe, ¿puede compartir el enlace para poder descargar totalmente sí, claro. el video tutorial para poder guiarse obligatoriamente? Muchas gracias a usted. Mil gracias por la capacitación. Bueno, les copio en el chat el enlace donde pueden descargar. Perdón, una pregunta. ¿El servidor está en Chía o es que me parece? ¿Cuál? El servidor de Moodle donde entramos. El servidor de Moodle está en Estados Unidos. Esto es un servidor. El que está en Chía es este, que es el de mi computador. Sí, allá al fondo se ve. Por eso pregunté, al fondo se ve como una cancha, parece de Chía. Ah, sí, yo estoy en Chía. Mire, este es el servidor local, el que tengo en mi computador. Y este es el servidor que se llama cibernautas.net. Ese está en un servicio que compré en Estados Unidos y costó como $50 2 años. Entonces, acá en el chat les coloqué el sitio, se llama cibernautas.net. /documentos. Ahí pueden encontrar la plantilla en Excel. Había un gato por ahí distrayéndonos. Comparto de nuevo el enlace. Para todos, en el mismo sitio les voy a compartir la presentación. Gina, ya puedes dejar de grabar, o Laurita. Ya se da por terminado el webinar, sí. Señora, gracias. Bueno, gracias, Rodolfo.